Durante décadas, la historia de la República Dominicana se ha explicado de forma fragmentada, separando acontecimientos como si no tuvieran relación entre sí. Sin embargo, desde la independencia lograda en 1844, pasando por los conflictos del siglo XIX, las ocupaciones extranjeras del siglo XX y la dictadura instaurada en 1930, el país ha vivido un proceso continuo que se extendió durante más de un siglo, marcado por poder, miedo, resistencia y transformación. Nada ocurrió de forma aislada, y nada de lo que hoy define a la República Dominicana puede entenderse sin recorrer ese camino completo a lo largo del tiempo, con fechas, con nombres y con las personas que lo vivieron generación tras generación. A lo largo de este documental recorreremos el camino que va desde la independencia dominicana lograda en 1844, pasando por la larga dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, iniciada en 1930, hasta llegar a la República Dominicana actual, uno de los países con más grande crecimiento del Caribe en 2026. Veremos que se construyó, que se destruyó, que se silenció durante años y que logró sobrevivir cuando parecía imposible, mientras la República Dominicana vivía golpes de Estado, ocupaciones extranjeras y una dictadura que marcó generaciones enteras. En España ocurrían procesos paralelos, la guerra civil, la dictadura de Francisco Franco y una emigración masiva que llevó a miles de españoles al Caribe en busca de futuro. Dos países distintos, unidos por una historia común, avanzando en paralelo sin saberlo, conectados por el dolor, la esperanza y la necesidad de empezar de nuevo. Este documental no solo hablará de poder y represión, hablará de cómo nacieron símbolos cotidianos, como la bandera dominicana servida a cada día en los platos, de cómo el merengue fue utilizado como propaganda y luego recuperado como identidad, de cómo la bachata surgió como la voz del dolor cuando el silencio ya no pudo sostenerse, y de cómo un país aprendió a respirar después de décadas de miedo contenido. Y porque la historia no se vive solo en los palacios, ni se escribe solo en los libros, aquí también aparecerán historias concretas. Familias que migraron, niños que crecieron entre dos mundos, personas que estuvieron físicamente presentes en momentos que hoy forman parte de la memoria histórica, aunque en su día parecieran gestos pequeños, porque muchas veces la historia se vive sin saber que se está viviendo. Si te interesa comprender la historia desde dentro, no solo como fecha, sino como vida real, este es tu lugar en Salud y Recetas Mundiales. No solo hablamos de comida, hablamos de cultura, de memoria, de identidad y de los pueblos que se construyen alrededor de una mesa, de una canción y de una historia compartida. Suscríbete ahora, porque lo que empieza aquí no es un vídeo más. Es una historia completa que conecta pasado, presente y futuro. Lo que vas a ver a continuación es una narración profunda, con fechas, nombres y contexto, contada para dominicanos, para españoles y para cualquiera que quiera entender cómo un país pasó del miedo al crecimiento y por qué ese camino sigue marcando su presente y su futuro. En el año 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a la isla que más tarde sería conocida como La Española, no comenzó solo la presencia europea en América. Comenzó un proceso largo y violento de conquista, sometimiento y transformación que convertiría a esta isla en el primer escenario del mundo moderno. Aquí se ensayaron las formas de dominio, explotación y control que después se repetirían en todo el continente. Durante los siglos siguientes, La Española fue moldeada por la convivencia forzada de tres realidades humanas muy distintas. Los pueblos taínos originarios, los colonizadores españoles y los africanos traídos como esclavos fueron obligados a compartir un espacio marcado por la desigualdad y la violencia. De esa mezcla nació una sociedad endurecida, acostumbrada a sobrevivir bajo poderes externos y a adaptarse para no desaparecer. Mientras la corona española construía un imperio que se extendía por Europa, América y Asia, esta isla se convertía en una pieza estratégica, pero también en un territorio castigado. La riqueza salía, el control entraba, y la población local aprendía que la autoridad casi siempre llegaba impuesta desde fuera. Ese aprendizaje marcaría profundamente la relación futura entre el pueblo y el poder. Con el paso de los siglos, los nombres cambiaron, las banderas se sustituyeron y los gobernantes se alternaron,
pero la experiencia acumulada fue siempre la misma. Decisiones tomadas lejos, consecuencias sufridas cerca, cuando más tarde la República Dominicana buscara su independencia. No partiría de cero, partiría de una historia larga de sometimiento y resistencia. Por eso, cuando se habla del nacimiento de la nación dominicana, es imposible entenderlo sin este pasado profundo. La independencia no fue un acto aislado, fue la respuesta final a siglos de dominación y también el inicio de nuevos desafíos que pondrían a prueba la capacidad del país para gobernarse a sí mismo. En 1844, la República Dominicana proclamó su independencia tras más de 2 décadas de dominio haitiano. No fue un gesto improvisado ni una rebelión espontánea, fue el resultado de años de organización clandestina, sacrificio personal y una idea clara que había madurado en silencio. Este territorio debía gobernarse a sí mismo. Juan Pablo Duarte fue el gran impulsor de esa visión, acompañado por Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, quienes asumieron el riesgo de convertir un sueño en un acto irreversible. La noche del 27 de febrero de 1844 no marcó solo el nacimiento formal de un nuevo estado, marcó también el comienzo de una etapa extremadamente difícil. La independencia dominicana no llegó acompañada de estabilidad ni de seguridad. El país nacía libre, pero sin ejército fuerte, sin economía sólida y rodeado de potencias que observaban con atención cada paso que daba la nueva nación. Desde los primeros años, la República Dominicana tuvo que enfrentarse a un problema estructural. La libertad política no garantizaba gobernabilidad. Las luchas internas, las ambiciones personales y la falta de instituciones fuertes provocaron una sucesión constante de conflictos. Gobernar un país recién nacido resultó mucho más complejo que lograr su independencia. Mientras la bandera dominicana comenzaba a consolidarse como símbolo nacional y de orgullo colectivo, el poder cambiaba de manos con rapidez. Figuras como Pedro Santana y Buenaventura Báez dominaron gran parte de la escena política durante las décadas posteriores, alternándose en el poder mediante alianzas frágiles, golpes de Estado y decisiones que, en muchos casos, comprometieron la soberanía nacional en nombre de la supervivencia política. Durante ese mismo periodo en España, el siglo XIX avanzaba entre crisis políticas, guerras internas y un desgaste profundo del sistema. España perdía progresivamente su imperio americano y entraba en una etapa de inestabilidad constante, marcada por cambios de régimen y conflictos sociales. A ambos lados del océano, la sensación era parecida. Países que intentaban redefinirse sin encontrar aún un equilibrio duradero. Para el pueblo dominicano, aquellos años posteriores a 1844 no fueron una celebración permanente de la libertad, sino una etapa de incertidumbre. La independencia había sido conquistada, pero el precio fue vivir durante décadas en un estado débil, vulnerable a presiones externas y a conflictos internos que impedirían la consolidación de un proyecto nacional sólido. Ese cansancio colectivo, acumulado durante generaciones, dejó una huella profunda. Cuando más adelante apareciera una figura capaz de imponer orden, disciplina y una aparente estabilidad, muchos no la verían como una amenaza inmediata, sino como una salida desesperada al caos. En ese caldo de cultivo, sin que muchos lo advirtieran, se estaba preparando el terreno para una de las dictaduras más largas y duras del continente. Durante las primeras décadas del siglo XX, la República Dominicana seguía atrapada en el mismo problema que arrastraba desde su independencia: un Estado débil, dividido y financieramente asfixiado. La deuda externa crecía, las luchas internas continuaban y la capacidad real de gobernar el país se deterioraba con cada crisis. Para la población, la sensación era clara: el país no encontraba reposo. En ese contexto, en el año 1916, Estados Unidos decidió intervenir directamente. La ocupación militar estadounidense no fue presentada como una invasión clásica, sino como una medida necesaria para estabilizar las finanzas dominicanas y garantizar el pago de la deuda externa. En la práctica, significó la pérdida de la soberanía efectiva durante 8 años, hasta 1924. Durante la ocupación, la administración estadounidense reorganizó el país a su manera, se controlaron las aduanas, se impusieron reformas administrativas y sobre todo se creó un ejército nacional moderno, centralizado y disciplinado. Para muchos dominicanos aquello supuso orden y control. Para otros fue una humillación histórica, pero nadie imaginaba entonces
que esa estructura militar sería la semilla de algo mucho más peligroso. Fue dentro de ese nuevo ejército donde comenzó a destacar Rafael Leónidas Trujillo Molina. Durante esos años, Trujillo no fue todavía dictador ni presidente, pero aprendió las reglas reales del poder. Comprendió que en un país sin instituciones sólidas, el control de las armas equivalía al control del Estado. Aprendió disciplina, jerarquía y sobre todo obediencia absoluta. Mientras la República Dominicana vivía bajo ocupación extranjera, el mundo atravesaba una etapa de cambios profundos. Europa salía devastada de la Primera Guerra Mundial, los sistemas democráticos mostraban fragilidad y en muchos países comenzaban a surgir figuras autoritarias que prometían orden a cambio de libertad. El autoritarismo empezaba a presentarse como solución al caos. Cuando la ocupación estadounidense terminó en 1924 y el país recuperó formalmente su independencia, la República Dominicana ya no era la misma. El poder real no estaba en los civiles ni en las instituciones, estaba en el ejército. Y dentro de ese ejército, Rafael Trujillo avanzaba con paso firme hacia posiciones de control cada vez más grandes. Para una población cansada de décadas de inestabilidad, aquel nuevo orden parecía una oportunidad. Nadie sospechaba todavía que ese camino, construido sobre disciplina y fuerza militar, conduciría a una de las dictaduras más largas y férreas del Caribe, pero el terreno ya estaba preparado y la historia comenzaba a acelerar. Cuando en el año 1930 Rafael Leónidas Trujillo Molina llegó al poder, la República Dominicana no vivió simplemente un cambio de presidente, vivió un cambio de naturaleza. El país, agotado tras décadas de inestabilidad, golpes de Estado y ocupación extranjera, aceptó la llegada de un hombre que prometía orden, disciplina y estabilidad, sin saber que ese orden tendría un precio altísimo. Rafael Trujillo no tardó en dejar claro que su forma de gobernar sería distinta a todo lo anterior. Desde los primeros meses, concentró en sus manos el control del ejército, de la policía, de la administración pública y de la economía. No compartía poder, no delegaba decisiones importantes y no toleraba disidencia. Gobernar ya no era administrar el Estado, era poseerlo. A medida que avanzaban los años 30, el nombre de Rafael Trujillo empezó a ocupar todos los espacios posibles. Su retrato colgaba en oficinas, escuelas y edificios públicos. Su apellido aparecía en calles, instituciones y discursos oficiales. La capital fue rebautizada como Ciudad Trujillo y el mensaje era inequívoco. El país y el dictador eran una misma cosa. Mientras el régimen se consolidaba, Trujillo impulsó una imagen de progreso visible. Se construyeron carreteras que unieron regiones aisladas, se modernizaron puertos, se levantaron presas y edificios públicos, y el Estado comenzó a funcionar con una eficacia desconocida hasta entonces. Para muchos ciudadanos, aquello parecía un avance real tras años de caos, y esa sensación inicial de orden ayudó a consolidar su poder. Pero ese progreso no era neutral. Cada obra, cada empleo y cada oportunidad dependían directa o indirectamente de la lealtad al régimen. Quien apoyaba, prosperaba. Quien dudaba, quedaba al margen. La obediencia se convirtió en moneda de cambio y el miedo empezó a infiltrarse en la vida cotidiana de forma silenciosa, casi imperceptible al principio. Mientras en la República Dominicana se imponía este nuevo orden férreo, en España el sistema político entraba también en una fase crítica. En 1931 se proclamaba la Segunda República, pero la polarización social y política crecía rápidamente, preparando el terreno para un conflicto que estallaría pocos años después. Dos países distintos, dos historias paralelas avanzaban hacia modelos autoritarios como respuesta al desorden. Con el paso del tiempo, el control de Rafael Trujillo dejó de ser solo político y se volvió económico. Ingenios azucareros, tierras, empresas estratégicas y sectores clave quedaron bajo su dominio o el de su familia. La República Dominicana producía, exportaba y crecía, pero una parte fundamental de esa riqueza terminaba concentrada en un solo núcleo de poder. Para el pueblo dominicano, la vida diaria comenzó a definirse por una regla no escrita, pero universalmente entendida: no hablar, criticar al régimen, hacer bromas políticas o simplemente mostrar deslealtad podía significar perder el trabajo, la libertad o la vida. El silencio dejó de ser una opción
y se convirtió en una forma de supervivencia. Mientras tanto, en España, la guerra civil estallaría en 1936, sumiendo al país en una violencia devastadora, que terminaría en 1939 con la victoria de Francisco Franco y el inicio de otra larga dictadura. A ambos lados del océano, el miedo, la represión y el control empezaban a marcar la vida de millones de personas. Así, durante los primeros años del régimen de Rafael Trujillo, la República Dominicana entró en una etapa de aparente estabilidad construida sobre bases frágiles. El orden existía, pero estaba sostenido por la vigilancia constante, el control absoluto y la eliminación sistemática de cualquier oposición. El país parecía avanzar, pero lo hacía caminando sobre un suelo cada vez más oscuro. A partir de los primeros años de la década de 1930, el poder de Rafael Leónidas Trujillo Molina dejó de sentirse solo en los despachos del Estado y comenzó a instalarse en la vida cotidiana de la población. La dictadura ya no era una idea abstracta ni un nombre lejano, era una presencia constante que condicionaba cómo se hablaba, cómo se trabajaba y hasta cómo se pensaba dentro de cada hogar dominicano. En la República Dominicana de los años 30, 40 y 50, la regla fundamental era sencilla y brutal. De Rafael Trujillo no se hablaba mal y en muchos casos no se hablaba en absoluto. Las conversaciones políticas desaparecieron de las mesas familiares, de los bares y de los espacios públicos. El miedo a ser escuchado, denunciado o malinterpretado era real, porque el régimen fomentó de forma deliberada la delación entre vecinos, compañeros de trabajo e incluso familiares. Durante esos años, el aparato represivo del Estado se consolidó con eficacia. La policía secreta, los informantes y los cuerpos de seguridad vigilaban cualquier signo de disidencia, real o imaginada. No hacía falta participar en una conspiración para acabar en prisión. Bastaba con parecer poco entusiasta, con no mostrar la lealtad adecuada o con tener relaciones personales consideradas sospechosas. La arbitrariedad era parte del sistema. La cárcel, la desaparición y la muerte se convirtieron en amenazas silenciosas que todos conocían, aunque pocos se atrevieran a mencionar. Muchos opositores reales fueron encarcelados, torturados o ejecutados, y otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Las familias aprendieron a no preguntar, a no insistir y a aceptar el vacío como una forma de protección para los que quedaban vivos. Mientras el miedo crecía, el régimen de Rafael Trujillo cuidaba obsesivamente su imagen pública. Los actos oficiales, los desfiles y las celebraciones mostraban un país aparentemente ordenado, próspero y orgulloso de su líder. El contraste entre esa imagen y la realidad cotidiana era enorme, pero nadie lo decía en voz alta. El silencio colectivo se convirtió en una segunda piel para la sociedad dominicana. En la vida diaria, ese miedo se traducía en rutinas cuidadosamente controladas. En los trabajos se vigilaba la lealtad. En las escuelas se inculcaba respeto absoluto al régimen. En los medios de comunicación, la censura era total. Rafael Trujillo no solo controlaba lo que se decía, controlaba lo que podía pensarse sin consecuencias. Mientras esto ocurría en la República Dominicana, en España se vivía una experiencia paralela. Tras el final de la Guerra Civil en 1939, la dictadura de Francisco Franco instauró un sistema de represión, censura y vigilancia que marcó profundamente a la sociedad española. El hambre, el miedo y el exilio se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Dos países distintos, dos dictaduras diferentes, pero mecanismos de control sorprendentemente similares. Para el pueblo dominicano, sobrevivir bajo Trujillo significó adaptarse. Muchos optaron por aparentar lealtad, otros por desaparecer del foco público y algunos por colaborar activamente con el régimen para proteger a sus familias. No todos fueron héroes, ni todos verdugos. Muchos fueron personas comunes intentando sobrevivir en un sistema que castigaba cualquier desviación. Así, con el paso de los años, la dictadura dejó de ser solo un régimen político y se convirtió en una forma de vida impuesta. El miedo no necesitaba recordatorios constantes porque ya estaba interiorizado. Rafael Trujillo había logrado algo más profundo que el control del Estado. Había condicionado la conducta de una sociedad entera, pero incluso los sistemas más férreos tienen grietas. Y aunque el silencio parecía absoluto, poco a poco comenzaron a surgir señales de resistencia, gestos pequeños, casi invisibles, que con el tiempo acabarían erosionando el miedo. La historia aún no había terminado de escribir su capítulo más oscuro.
Durante las décadas de los años 30, 40 y 50, Rafael Leónidas Trujillo Molina no se limitó a controlar el Estado dominicano desde el poder político y militar. Rafael Trujillo extendió su dominio a la esfera más íntima de la vida de las personas, ejerciendo un control que alcanzaba los cuerpos, las relaciones personales y, de forma especialmente brutal, la vida de muchas mujeres en la República Dominicana. Bajo el régimen de Rafael Trujillo, el poder no se ejercía solo mediante leyes, cárceles o armas, también se ejercía mediante el miedo íntimo, ese que entraba en las casas y condicionaba decisiones personales. Familias enteras sabían que una negativa, una palabra maldicha o una actitud considerada desleal podía tener consecuencias graves, no solo para una persona sino para todos los suyos. En ese contexto, Rafael Trujillo utilizó su posición para imponer una relación de dominio sobre numerosas mujeres dominicanas. No se trataba de rumores aislados ni de excesos puntuales, sino de una práctica conocida y temida. Muchas familias vivían con el pánico constante de que una hija, una hermana o una esposa llamara la atención del dictador o de su entorno más cercano, porque decir no al poder no era una opción real. Cuando Rafael Trujillo fijaba su interés en una mujer, la presión no recaía solo sobre ella. La presión se extendía a su familia, a su trabajo y a su entorno social. La negativa podía traducirse en represalias, pérdida de empleo, persecución o algo peor. En un país gobernado por el miedo, el consentimiento dejaba de existir como elección libre. Algunas mujeres fueron obligadas a mantener relaciones bajo coacción directa, otras fueron perseguidas, castigadas o marginadas por resistirse. En ciertos casos documentados, la violencia derivó en encarcelamientos, agresiones o muertes encubiertas, siempre envueltas en el silencio impuesto por el régimen de Rafael Trujillo, donde denunciar era impensable y la justicia no existía para los débiles. Este tipo de control dejó una huella profunda en la sociedad dominicana. El miedo ya no era solo político, era familiar, corporal y emocional. Padres, madres y hermanos aprendieron a protegerse mediante el silencio, aceptando situaciones que en cualquier otro contexto habrían sido intolerables. La dictadura de Rafael Trujillo no solo reprimió ideas, también quebró límites morales y personales. Mientras esto ocurría en la República Dominicana bajo Rafael Trujillo en España durante los años 40 y 50, la dictadura de Francisco Franco imponía también un control férreo sobre la moral, el cuerpo y la vida privada, especialmente sobre las mujeres. Aunque los contextos eran distintos, ambos regímenes compartían una misma lógica: el poder decidía sobre lo público y lo íntimo. En la República Dominicana, el daño causado por este dominio personal fue profundo y duradero. No todas las historias quedaron registradas, muchas se perdieron en el miedo y el silencio, pero el recuerdo permaneció en la memoria colectiva. El régimen de Rafael Trujillo había cruzado una frontera invisible, ya no solo gobernaba un país, se había arrogado el derecho de dominar la vida misma. Sin embargo, incluso en ese escenario de control absoluto, comenzaron a surgir focos de resistencia. Personas que, a pesar del riesgo, decidieron no someterse por completo. Entre ellas, aparecerían figuras que transformarían el miedo en valentía y que marcarían el inicio del fin de la dictadura de Rafael Trujillo. A finales de la década de 1950, el poder de Rafael Leónidas Trujillo Molina parecía absoluto, pero por primera vez comenzaba a mostrar grietas. Tras casi 30 años de control total, la dictadura de Rafael Trujillo había acumulado demasiados enemigos, demasiadas víctimas y demasiado silencio forzado. El miedo seguía presente y empezaba a mezclarse con rabia y cansancio. En ese contexto surgió una resistencia distinta, menos visible pero más peligrosa para el régimen de Rafael Trujillo. No se trataba solo de militares o conspiradores armados, sino de civiles, intelectuales, estudiantes y mujeres que se atrevieron a desafiar el sistema desde dentro. Entre esas figuras destacaron Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas más tarde como las Hermanas Mirabal. Las Hermanas Mirabal no eran guerrilleras en el sentido clásico, pero su desafío al poder de Rafael Trujillo fue profundamente simbólico y devastador. Minerva Mirabal, en particular, se negó a aceptar el sometimiento personal y político que exigía el dictador. Esa negativa convirtió a toda la familia Mirabal en objetivo directo del régimen trujillista. La respuesta de Rafael Trujillo
fue inmediata y brutal. Las hermanas Mirabal fueron vigiladas, perseguidas, encarceladas en varias ocasiones y sometidas a presión constante. Sus esposos también fueron encarcelados y torturados. El mensaje del régimen de Rafael Trujillo era claro: cualquier desafío, por pequeño que pareciera, tendría consecuencias devastadoras. El 25 de noviembre de 1960, el régimen de Rafael Trujillo cruzó un punto de no retorno. Ese día, Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal fueron asesinadas tras una emboscada organizada por agentes del Estado. El crimen fue presentado como un accidente, pero nadie en la República Dominicana creyó esa versión. El miedo, por primera vez en décadas, empezó a cambiar de dirección. El asesinato de las hermanas Mirabal no silenció a la población dominicana, la despertó. El pueblo entendió que el régimen de Rafael Trujillo ya no solo castigaba en secreto, sino que mataba de forma abierta a mujeres conocidas, respetadas y admiradas. Aquello rompió el pacto tácito de silencio que había sostenido la dictadura durante años. Mientras esto ocurría en la República Dominicana, en España la dictadura de Francisco Franco comenzaba también a mostrar signos de desgaste, aunque todavía mantendría el poder durante años. En ambos países la represión seguía siendo fuerte, pero el miedo ya no era tan eficaz como antes. Las dictaduras, cuando empiezan a matar símbolos, empiezan a perder el control moral. Tras la muerte de las hermanas Mirabal, la figura de Rafael Trujillo dejó de ser intocable incluso entre sectores que antes lo apoyaban. Empresarios, militares y antiguos aliados comenzaron a cuestionar en silencio un régimen que ya no ofrecía estabilidad, sino peligro. El miedo que durante décadas había protegido al dictador empezaba a volverse contra él. La República Dominicana entraba así en una fase decisiva. El régimen de Rafael Trujillo seguía siendo poderoso, pero ya no era invulnerable. La resistencia había dejado de ser un susurro y se había convertido en una certeza. El final se estaba acercando, aunque todavía nadie sabía cuándo ni cómo. A comienzos de 1961, Rafael Leónidas Trujillo Molina ya no era el dictador intocable de años anteriores. Tras más de 3 décadas en el poder, Rafael Trujillo se encontraba rodeado de enemigos, traiciones silenciosas y una presión internacional cada vez más fuerte. La dictadura seguía en pie, pero el suelo bajo sus pies empezaba a resquebrajarse. El asesinato de las hermanas Mirabal en noviembre de 1960 había provocado un rechazo interno que Rafael Trujillo no supo medir. Sectores de la iglesia, empresarios, antiguos aliados y parte del ejército comenzaron a ver al dictador no como garantía de estabilidad, sino como un peligro para el país y para ellos mismos. El miedo seguía existiendo, pero ahora convivía con la certeza de que el régimen estaba llevando a la República Dominicana hacia el aislamiento total. En el plano internacional, Rafael Trujillo también estaba perdiendo apoyo. Estados Unidos, que durante años había tolerado la dictadura por razones estratégicas, empezó a tomar distancia tras el atentado fallido contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt en 1960, organizado por el régimen trujillista. Las sanciones diplomáticas y el aislamiento exterior debilitaron aún más la posición del dictador. Mientras tanto, dentro del propio sistema trujillista comenzó a gestarse la conspiración. Militares, antiguos colaboradores y figuras que habían servido al régimen durante años entendieron que Rafael Trujillo ya no protegía a nadie. El poder absoluto, que durante décadas había garantizado obediencia, ahora generaba pánico incluso entre los suyos. La noche del 30 de mayo de 1961 marcó el punto final. Ese día, Rafael Leónidas Trujillo Molina salió de Santo Domingo rumbo a San Cristóbal, confiado como tantas otras veces en que nada podía tocarlo. En una carretera solitaria, un grupo de conspiradores armados interceptó su vehículo y abrió fuego. En pocos minutos, el hombre que había gobernado la República Dominicana con mano de hierro durante más de 30 años quedó abatido. La muerte de Rafael Trujillo no fue un acto improvisado ni un estallido popular espontáneo. Fue una ejecución planificada desde dentro del propio sistema que él mismo había creado. El dictador cayó víctima del mismo aparato de violencia y traición que había utilizado durante décadas para mantenerse en el poder. Tras el asesinato de Rafael Trujillo, el país no celebró de inmediato. Lo que siguió fue un silencio denso,
cargado de incertidumbre. Nadie sabía si la dictadura realmente había terminado o si vendría una represión aún más brutal. La familia Trujillo, los servicios de seguridad y el aparato del régimen seguían activos, y el miedo no desapareció de un día para otro. En las horas y días posteriores a la muerte de Rafael Trujillo, comenzó una caza despiadada contra los responsables del atentado. Muchos de los conspiradores fueron capturados, torturados y asesinados. El régimen, herido pero aún vivo, intentó demostrar que la muerte del dictador no significaba el fin del control. Sin embargo, algo había cambiado de forma irreversible. Rafael Trujillo había caído, y con él se había roto el mito de la invulnerabilidad. El foso en el que había empujado a tantos durante años terminó tragándolo a él. La República Dominicana entraba en una nueva etapa, marcada por la confusión, el miedo residual y la lucha por definir qué vendría después de la dictadura. El país estaba libre del dictador, pero no del sistema que la había construido. La pregunta ya no era quién había matado a Rafael Trujillo, sino si la República Dominicana sería capaz de liberarse realmente de su sombra. Tras la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina en mayo de 1961, la República Dominicana no despertó de inmediato en libertad, aunque el dictador había sido asesinado. El sistema que Rafael Trujillo había construido durante más de 30 años seguía intacto. El país se encontraba sin su figura central, pero rodeado aún por su familia, sus militares, sus servicios de inteligencia y una red de poder profundamente arraigada. En los meses posteriores al asesinato de Rafael Trujillo, el control político fue asumido en gran parte por su entorno más cercano. Ramfis Trujillo, hijo del dictador, regresó al país con la intención de vengar la muerte de su padre y restaurar el dominio familiar. La represión continuó y muchos de los implicados en el atentado fueron perseguidos, torturados y ejecutados sin juicio. El miedo seguía presente, aunque el dictador ya no estuviera. Durante ese periodo de transición forzada, la República Dominicana vivió una etapa de enorme tensión. La población sabía que algo había cambiado, pero no sabía hacia dónde. Las calles seguían vigiladas, la censura continuaba y la incertidumbre dominaba cada conversación. La pregunta no era si el trujillismo había terminado, sino cuánto tiempo tardaría en reinventarse. Mientras la República Dominicana atravesaba este momento crítico, en España la dictadura de Francisco Franco seguía firmemente instalada. En los primeros años de la década de 1960, el régimen franquista mantenía el control político absoluto, aunque comenzaba a abrirse económicamente al exterior. España seguía bajo una dictadura viva, mientras la República Dominicana intentaba salir de la suya sin provocar una nueva tragedia. En la República Dominicana, la presión internacional aumentó de forma decisiva. Estados Unidos y otros países comenzaron a exigir una salida política que pusiera fin al trujillismo sin desatar una guerra civil. Bajo esa presión, la familia Trujillo terminó abandonando el país y con su salida comenzó a desmontarse lentamente el núcleo más duro del régimen. Fue en ese contexto cuando emergió con fuerza la figura de Joaquín Balaguer, antiguo colaborador de Rafael Trujillo y presidente formal en los últimos años de la dictadura. Joaquín Balaguer representaba una continuidad moderada. No era Trujillo, pero tampoco una ruptura total. Para muchos sectores, su figura ofrecía una transición controlada, sin venganzas masivas ni colapsos institucionales. Durante los primeros años posteriores a la caída de Rafael Trujillo, la República Dominicana vivió entre dos tiempos. Por un lado, la liberación progresiva del miedo absoluto. Por otro, la permanencia de estructuras autoritarias heredadas del pasado. El país comenzaba a hablar, pero todavía con cautela. Comenzaba a mirar al futuro, pero sin olvidar que el pasado seguía muy cerca. La dictadura había terminado oficialmente, pero su sombra seguía presente en las leyes, en los hábitos y en la memoria colectiva. La República Dominicana no había pasado página, estaba aprendiendo lentamente a leerla sin miedo. Tras la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina en 1961, la República Dominicana comenzó una etapa inédita: vivir sin el dictador, pero todavía dentro del sistema que él había creado. La ausencia de Rafael Trujillo no significó libertad inmediata, significó desconcierto. El país había pasado más de 30 años obedeciendo a un solo hombre,
y ahora debía decidir quién mandaba y cómo se mandaba. Durante los primeros años posteriores a la caída de Rafael Trujillo, la República Dominicana vivió una transición tensa y frágil. Aunque la familia Trujillo fue expulsada y el culto al dictador comenzó a desmontarse, las estructuras de poder seguían ocupadas por hombres formados bajo el trujillismo. El miedo ya no era absoluto, pero seguía presente, incrustado en la conducta de la gente. En ese escenario emergió con fuerza Joaquín Balaguer, una figura clave para entender el periodo posterior a la dictadura. Joaquín Balaguer había sido colaborador directo de Rafael Trujillo, pero supo reinventarse como líder político en una etapa en la que el país necesitaba estabilidad más que ruptura. Para muchos dominicanos, Joaquín Balaguer representaba una transición controlada, sin el terror abierto del pasado, pero tampoco con una democracia plena. Durante los años 60, la República Dominicana vivió una fuerte inestabilidad política. Tras un breve intento democrático con Juan Bosch en 1963, el país volvió a caer en el caos institucional. Golpes de Estado, enfrentamientos internos y una guerra civil en 1965 demostraron que el fin de Rafael Trujillo no había resuelto los problemas estructurales del país. Mientras la República Dominicana atravesaba esta etapa convulsa, Estados Unidos volvió a intervenir en 1965, alegando el riesgo de una deriva comunista. Una vez más, la soberanía dominicana quedó condicionada por intereses externos. El país buscaba estabilidad, pero cada intento parecía abrir nuevas heridas. En ese contexto, Joaquín Balaguer regresó al poder en 1966, iniciando un largo periodo de gobierno que marcaría profundamente la vida dominicana. Aunque Joaquín Balaguer no gobernó con el terror absoluto de Rafael Trujillo, su mandato estuvo caracterizado por el control político, la represión selectiva y la vigilancia constante de la oposición. Durante los llamados 12 años de Joaquín Balaguer, entre 1966 y 1978, la República Dominicana experimentó una mezcla compleja de crecimiento económico y represión política. Se construyeron infraestructuras, se impulsó el desarrollo urbano y se estabilizó el Estado, pero al mismo tiempo se persiguió a opositores. Se silenciaron voces críticas y se mantuvo un clima de miedo moderado heredado del trujillismo. Para la población dominicana, la vida cotidiana comenzó a cambiar lentamente. Se hablaba un poco más, se respiraba con algo menos de miedo, pero la memoria de Rafael Trujillo seguía viva. Muchos dominicanos sabían que la libertad podía retroceder en cualquier momento, y esa conciencia marcó una generación entera. Mientras todo esto ocurría en la República Dominicana bajo Joaquín Balaguer, en España la dictadura de Francisco Franco seguía gobernando con mano firme. Aunque España comenzó a experimentar un crecimiento económico en los años 60, la falta de libertades políticas mantenía a millones de españoles en una situación de resignación y silencio. La emigración española hacia América y el Caribe continuaba, y la República Dominicana se convirtió en destino de muchas familias que buscaban oportunidades que España aún no ofrecía. Así, tras la caída violenta de Rafael Trujillo, la República Dominicana no entró en una democracia plena, pero sí en una etapa distinta. El terror absoluto había terminado, pero el control seguía presente. El país avanzaba, pero lo hacía mirando constantemente hacia atrás, consciente de que el pasado todavía podía alcanzarlo. La historia dominicana entraba en una fase de reconstrucción lenta, marcada por la memoria del dictador asesinado y por la necesidad urgente de no volver a caer en un poder absoluto. La dictadura había terminado, pero su huella seguía marcando cada paso hacia el futuro. Durante las décadas de 1960 y 1970, la República Dominicana se convirtió en un lugar de llegada para miles de personas que huían de la escasez y del silencio político. Mientras Joaquín Balaguer gobernaba el país con una mezcla de orden y control, España, bajo la dictadura de Francisco Franco, seguía marcada por la falta de libertades y por una economía que aún no ofrecía futuro a todos. En ese cruce de necesidades y oportunidades, comenzó un movimiento humano profundo. En esos años, la emigración española miró hacia el Caribe. La República Dominicana ofrecía trabajo, clima, posibilidad de emprender y una sociedad abierta a la mezcla. Llegaron españoles de Galicia, Asturias, Canarias, Cataluña, Aragón y Andalucía, que se integraron en la vida económica dominicana como comerciantes, técnicos, profesores y empresarios. No llegaron como conquistadores,
llegaron como trabajadores. Mientras España vivía bajo la dictadura de Francisco Franco, con censura política y memoria reciente de la guerra, la República Dominicana ofrecía una sensación de espacio y posibilidad. Para muchas familias españolas el Caribe no era una aventura exótica, era una salida digna. En ciudades como Santo Domingo, Santiago y La Vega comenzaron a formarse comunidades donde el acento español se mezclaba con el dominicano de forma natural. En ese contexto histórico se sitúa Luis Laborde Arroyo, ingeniero español formado en la España de posguerra, que emigró a la República Dominicana como profesor y profesional técnico. Luis Laborde Arroyo no llegó solo a enseñar, llegó a construir. En un país que necesitaba industria y conocimiento, fundó una empresa de plásticos de origen español en Santo Domingo, contribuyendo al tejido productivo dominicano en un momento clave de crecimiento. La historia de Luis Laborde Arroyo se entrelazó con la historia dominicana de una forma profundamente humana. Formó una familia con una mujer dominicana y tuvo 9 hijos, un ejemplo vivo de la mezcla cultural que define a la República Dominicana. Esa mezcla no fue solo biológica, fue cultural, social y cotidiana, y explica por qué el país se convirtió en uno de los territorios con más diversidad cultural del Caribe. Mientras Joaquín Balaguer gobernaba y Francisco Franco seguía vivo en España, la vida cotidiana en la República Dominicana avanzaba entre trabajo, familia y cultura popular. En las casas dominicanas se consolidaba la bandera dominicana, ese plato diario de arroz, habichuelas bien guisadas y carne, convertido en símbolo nacional de estabilidad en medio de la incertidumbre política. Comer la bandera era, en cierto modo, una forma de afirmar normalidad. Al mismo tiempo, la música dominicana evolucionaba. El merengue, que durante el régimen de Rafael Trujillo había sido utilizado como herramienta de propaganda, se mantuvo como expresión festiva e identitaria. Y en los márgenes, en barrios humildes y espacios olvidados, comenzó a crecer la bachata. Una música nacida del dolor, del desamor y de la vida dura, que durante años fue despreciada por las élites antes de convertirse en símbolo mundial. Mientras la República Dominicana vivía este proceso de mezcla, crecimiento y reconstrucción, Europa también cambiaba. A finales de los años 60 y principios de los 70, el continente europeo entraba en una etapa de transformación social y económica. Sin embargo, España seguía siendo una excepción autoritaria dentro de Europa occidental, con Francisco Franco manteniendo el control absoluto del poder. La comparación era inevitable. Mientras Europa avanzaba hacia modelos democráticos y la República Dominicana intentaba dejar atrás el trauma de una dictadura asesinada, España seguía atrapada en una dictadura envejecida. Paradójicamente, en esos años, muchos españoles encontraban más oportunidades en el Caribe que en su propio país. En la República Dominicana de los años 70, el país no era plenamente libre, pero era un país en movimiento. Se construían infraestructuras, se desarrollaba la industria, crecían los servicios y se consolidaba una identidad mestiza, orgullosa de sí misma. Para quienes vivían allí, la historia no se estudiaba en libros, se respiraba en las calles. Ese cruce de caminos entre República Dominicana, España y Europa preparó el escenario para un momento simbólico que uniría de forma directa el final de una dictadura europea con la memoria viva del Caribe. Un momento en el que la historia oficial y la historia personal se tocarían físicamente. Ese momento llegaría en 1976. En el año 1976, España acababa de cerrar una de las etapas más largas y oscuras de su historia contemporánea. Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, el país entraba en una transición incierta, marcada por el miedo al pasado y la esperanza de un futuro distinto. La monarquía se restauraba oficialmente y Juan Carlos I y la reina Sofía comenzaban a representar una nueva imagen de España ante el mundo. Ese mismo año, la República Dominicana vivía un momento muy distinto, pero igualmente simbólico. El país estaba gobernado por Joaquín Balaguer, heredero político del trujillismo, pero también artífice de una etapa de relativa estabilidad tras décadas de violencia extrema. La dictadura de Rafael Trujillo había quedado atrás 15 años antes, y aunque el miedo no había desaparecido del todo, la presión era menor, la vida cotidiana respiraba con más amplitud y el país se proyectaba hacia el exterior. Fue en ese contexto histórico cuando los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, decidieron realizar un viaje oficial a la República Dominicana.
No fue un destino casual. Santo Domingo no era solo una capital caribeña, era el primer lugar de América donde comenzó la presencia española, el punto inicial de una historia compartida que había marcado a ambos pueblos durante siglos. El viaje tenía un peso simbólico enorme. La Nueva España visitaba el origen de su historia americana. En el aeropuerto de Santo Domingo, en 1976, el acto oficial se preparó con solemnidad. Joaquín Balaguer, como presidente de la República Dominicana, recibiría a los monarcas españoles en representación del Estado dominicano. Pero más allá de los discursos y los saludos formales, aquel día se preparó un gesto cargado de significado humano y cultural. En ese acto histórico estuvieron presentes Fernando Laborda Mansueta y Juana Rosa Laborda Mansueta, dos niños españoles y dominicanos, hijos de Luis Laborda Arroyo, ingeniero español emigrado a la República Dominicana. Fernando Laborda Mansueta y Juana Rosa Laborda Mansueta no acudieron vestidos al azar. Su padre, Luis Laborda Arroyo, aragonés, los vistió como baturros tradicionales, con los colores rojo y amarillo, llevando consigo un ramo de flores destinado a los reyes de España. La escena ocurrió bajo una lluvia tropical gris y persistente, en el mismo aeropuerto. Fernando Laborda Mansueta y Juana Rosa Laborda Mansueta, siendo niños, entregaron personalmente el ramo de flores al rey Juan Carlos I y la reina Sofía, concretamente vestidos de baturros aragoneses. Juana Rosa entregó el ramo de flores rojo y amarillo a la reina Sofía en medio de la sonrisa de todos. En ese gesto sencillo, el rey estrechó la mano del niño con una sonrisa. La reina Sofía, atenta y cercana, se inclinó y dio un beso a cada uno de los niños. No fue un gesto protocolario frío, fue un gesto humano cercano recordado con precisión décadas después. En ese mismo acto, Juana Rosa Laborda Mansueta recitó un discurso dirigido a la monarquía española, a España y a la República Dominicana, uniendo en palabras lo que la historia había unido durante siglos. La reina Sofía escuchó atentamente aquel discurso infantil, consciente del valor simbólico de ese momento. Hijos de migrantes españoles, nacidos y criados en el Caribe, representando la continuidad entre dos mundos. Para Fernando Laborda Mansueta, aquel día no fue vivido como un momento histórico consciente, fue vivido como se viven los recuerdos de la infancia, con nervios, con curiosidad y sin entender del todo su trascendencia. Solo con el paso del tiempo, al mirar atrás, ese gesto cobró su verdadero significado. No era una anécdota, era una intersección directa entre la historia personal y la historia oficial. Mientras España inauguraba su etapa democrática bajo la monarquía parlamentaria y la República Dominicana seguía avanzando tras el trauma de la dictadura, ese acto selló simbólicamente el cruce de dos procesos históricos. Un país cerraba una dictadura por muerte natural, el otro había cerrado la suya por asesinato. Ambos buscaban estabilidad, memoria y futuro. Ese día de 1976, bajo la lluvia de Santo Domingo, la historia no se escribió solo en discursos oficiales, se escribió en gestos pequeños, en manos estrechadas, en flores entregadas por niños y en una escena que nunca aparecería en internet porque internet aún no existía, pero que quedó registrada en periódicos y en la memoria de quienes estuvieron allí. La historia grande y la historia vivida se tocaron y cuando eso ocurre ya no pueden separarse. En 1975, Francisco Franco murió en España tras casi 40 años de dictadura. Su muerte no fue violenta ni abrupta, fue el final biológico de un régimen que había marcado a varias generaciones con represión, silencio y miedo. Para millones de españoles, la desaparición de Francisco Franco no significó libertad inmediata, sino incertidumbre. Nadie sabía si el sistema caería o si simplemente cambiaría de rostro. Tras la muerte de Francisco Franco, España inició un proceso delicado conocido como la Transición Española. Juan Carlos I, ya proclamado rey, asumió un papel clave para desmontar legalmente la dictadura desde dentro. El país avanzó paso a paso, con cautela, negociando con el pasado para evitar una nueva guerra civil. La democracia no llegó como un estallido, llegó como una construcción frágil, vigilada por el recuerdo del conflicto y por un ejército todavía poderoso. Mientras España caminaba con cuidado hacia la democracia, la República Dominicana vivía una etapa muy distinta. En esos mismos años finales de los 70, Joaquín Balaguer gobernaba el país con una mezcla de continuidad autoritaria y apertura controlada. La dictadura de Rafael Trujillo había terminado por asesinato 15 años antes, pero sus efectos seguían presentes en la forma de gobernar, en las leyes
y en el miedo residual de la población. En la República Dominicana de finales de los años 70, la vida cotidiana mostraba un contraste evidente con la España de la transición, mientras en España se debatía abiertamente sobre constitución, partidos políticos y libertades civiles. En la República Dominicana, el avance era más lento y vigilado. Joaquín Balaguer permitía ciertos espacios, pero mantenía el control del poder, consciente de que una apertura brusca podía desestabilizar el país. En 1978, España aprobó su constitución democrática, consolidando el fin legal de la dictadura franquista. Para muchos españoles, aquel texto representó el cierre definitivo de una etapa de miedo. Sin embargo, el recuerdo del hambre, la censura y el exilio seguía muy vivo. Miles de familias españolas que ya habían emigrado, entre ellas muchas establecidas en la República Dominicana, observaban ese proceso desde fuera. En esos mismos años, la República Dominicana comenzaba a experimentar un crecimiento económico sostenido. El país atraía inversión, turismo y mano de obra extranjera, mientras España todavía arrastraba desigualdades y heridas recientes. En el Caribe dominicano, el dinero empezaba a rendir más, el trabajo abundaba y el clima de oportunidades era real. No era un paraíso, pero sí un lugar donde el futuro parecía más cercano. La comparación entre ambos países se volvió inevitable. España, tras la muerte de Francisco Franco, reconstruía su sistema político desde las ruinas de una dictadura larga y envejecida. La República Dominicana, tras la muerte violenta de Rafael Trujillo, había aprendido a desconfiar del poder absoluto y avanzaba con una mezcla de prudencia y ambición. Dos dictaduras distintas, dos finales distintos, dos transiciones con ritmos opuestos para quienes vivían entre ambos mundos, como Fernando Laborda Mansueta y su familia. Esa comparación no era teórica, era vital. Se veía en las conversaciones, en las noticias que llegaban de Europa y en la realidad diaria del Caribe. Mientras España cerraba su pasado autoritario con leyes y pactos, la República Dominicana lo hacía conviviendo con sus cicatrices sin poder borrar del todo lo vivido. Así, a finales de los años 70, Europa y el Caribe avanzaban hacia el futuro desde puntos de partida muy distintos. España dejaba atrás una dictadura larga y silenciosa. La República Dominicana seguía creciendo tras una dictadura brutal y asesinada. Ambos países buscaban estabilidad, identidad y progreso, cada uno a su manera, pero unidos por una historia compartida que nunca dejó de cruzar el océano. El mundo había cambiado, y aún quedaba por contar cómo ese cambio transformó definitivamente a la República Dominicana en las décadas siguientes. Durante los años 80. La República Dominicana entró en una etapa de consolidación social y económica que contrastaba con su pasado reciente, tras décadas marcadas por la dictadura de Rafael Trujillo y los años de control de Joaquín Balaguer. El país comenzó a mostrar signos claros de crecimiento. No era un crecimiento perfecto ni equilibrado, pero era real y visible en las calles, en el trabajo y en la vida cotidiana. En esos años, la República Dominicana se convirtió en un país donde el esfuerzo rendía, el comercio se expandía, la industria local crecía, el turismo comenzaba a consolidarse y la presencia de empresas extranjeras aumentaba. Para muchas familias, tanto dominicanas como emigrantes, el país ofrecía algo esencial, la sensación de que el futuro se podía construir con trabajo y constancia. Fue en ese contexto donde Fernando Laborda Mansueta vivió su infancia y adolescencia completas en la República Dominicana. Desde 1968 hasta 1988, Fernando Laborda Mansueta no observó el país como visitante, sino como alguien que creció dentro de su ritmo diario, de su cultura y de su mezcla humana. La historia no se aprendía en libros, se vivía en la calle, en la escuela y en la familia. La vida cotidiana de Fernando Laborda Mansueta transcurrió en una República Dominicana donde convivían dominicanos y españoles con naturalidad. Hijos de migrantes, técnicos, profesores y empresarios formaban parte del tejido social. La mezcla cultural no era un discurso, era una realidad diaria que se expresaba en el lenguaje, en las costumbres y en la forma de relacionarse. En la casa de Fernando Laborda Mansueta, la figura de Luis Laborda Royo representaba ese puente entre mundos. Luis Laborda Royo, ingeniero español y empresario
de plásticos en Santo Domingo, formaba parte de una generación de migrantes que no solo buscó oportunidades, sino que contribuyó activamente al desarrollo productivo del país. La empresa, el trabajo y la familia se entrelazaban como parte del mismo proyecto vital, mientras España terminaba de consolidar su transición democrática durante los años 80, la República Dominicana avanzaba con un modelo propio, marcado por la experiencia del autoritarismo y por la necesidad de estabilidad. La comparación entre ambos países era constante para quienes, como Fernando Laborda Mansueta, vivían en el Caribe pero mantenían vínculos familiares y emocionales con Europa. En esos años, la cultura dominicana se afirmaba con fuerza, la bandera dominicana servida cada día en millones de hogares. Seguía siendo el plato central de la vida cotidiana, símbolo de continuidad y pertenencia. El merengue era ya una expresión nacional reconocida y la bachata, nacida en los márgenes durante décadas anteriores, comenzaba a ganar espacio y respeto, convirtiéndose poco a poco en una voz legítima del pueblo dominicano. Para Fernando Laborda Mansueta, crecer en ese entorno significó formar una identidad híbrida, ni completamente española ni únicamente dominicana, sino resultado directo de una historia compartida entre ambos países. Esa identidad no se eligió, se construyó día a día, en un país que enseñó a convivir con la memoria del miedo y con la esperanza del crecimiento al mismo tiempo. En 1988, Fernando Laborda Mansueta cerró su etapa vital en la República Dominicana. El regreso a España coincidió con un país europeo ya transformado, democrático y distinto al que habían dejado atrás generaciones anteriores. La República Dominicana quedaba atrás físicamente, pero no emocionalmente. Lo vivido allí no era un recuerdo aislado, era parte de una historia personal integrada en la historia del país. Ese periodo de 20 años vividos en el Caribe no fue una anécdota dentro de una biografía. Fue una experiencia histórica completa, atravesada por dictaduras, transiciones, crecimiento y mezcla cultural. Para Fernando Laborda Mansueta, la República Dominicana no fue solo un lugar donde vivir, fue un lugar donde la historia se experimentó en tiempo real. Con el paso del tiempo, aquel crecimiento vivido desde dentro ayudaría a entender por qué la República Dominicana terminaría convirtiéndose, décadas después, en uno de los países con más proyección del Caribe. El pasado duro no había destruido al país, lo había endurecido para avanzar. En 2026, la República Dominicana se ha consolidado como uno de los países con más crecimiento económico del Caribe y de América Latina. Tras un siglo marcado por dictaduras, intervenciones y transiciones complejas, la República Dominicana muestra hoy un modelo de desarrollo sostenido que combina estabilidad macroeconómica, inversión extranjera y una sociedad civil cada vez más activa. El país ya no vive del pasado, lo utiliza como impulso. Uno de los pilares de este crecimiento es la Zona Franca Dominicana, un ecosistema industrial y logístico que genera cientos de miles de empleos directos e indirectos. La Zona Franca de la República Dominicana produce y exporta bienes médicos, textiles, tecnológicos y de manufactura avanzada hacia Estados Unidos, Europa y el resto del Caribe. Este modelo no solo crea trabajo para dominicanos, también atrae a profesionales y empresas extranjeras que encuentran en el país un entorno competitivo y estable. El turismo dominicano se ha convertido en otro motor estructural. La República Dominicana no es solo playas, es infraestructura hotelera moderna, conectividad aérea, inversión europea, especialmente española, y una cadena de valor que incluye construcción, servicios y formación profesional. Miles de españoles y europeos han decidido establecerse en el país, no como visitantes temporales, sino como residentes que trabajan, emprenden y viven en el Caribe. En el plano político, la República Dominicana ha vivido una etapa de reformas y modernización institucional bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader. El gobierno de Luis Abinader ha puesto el foco en la transparencia, el fortalecimiento institucional y la atracción de inversión, buscando romper definitivamente con las inercias autoritarias del pasado. El mensaje es claro: el crecimiento debe sostenerse sobre reglas y confianza, mientras Europa enfrenta desafíos demográficos, energéticos y de competitividad. La República Dominicana aparece como un territorio donde el dinero rinde, el clima acompaña y la sociedad mantiene una vitalidad difícil de encontrar en otros lugares. Esa combinación explica por qué tantos europeos, incluidos españoles, miran hoy al Caribe no como escape, sino como proyecto de vida. La identidad dominicana actual
es el resultado directo de su historia. La República Dominicana es un país mestizo en el sentido más profundo, taíno, africano y europeo, rural y urbano, caribeño y global. Esa mezcla se refleja en su comida cotidiana, como la bandera dominicana, en su música universal, como el merengue y la bachata, y en una forma de vivir donde la alegría convive con la memoria. Mirando al futuro, la República Dominicana se proyecta como un nodo regional clave. Logística, energía, turismo de calidad y servicios avanzados forman parte de un horizonte realista. El país no pretende borrar su pasado, pretende no repetirlo. La experiencia de Rafael Trujillo, la transición posterior y el aprendizaje democrático han dejado una lección clara. El poder absoluto destruye, las instituciones construyen. Para quienes vivieron la historia desde dentro, como Fernando Laborda Mansueta, el presente dominicano no es una sorpresa, es una consecuencia. Lo que hoy crece se sembró durante décadas de trabajo, mezcla cultural y resiliencia. La República Dominicana no llegó aquí por casualidad, llegó porque supo levantarse después de caer. Así, el país que fue escenario de una de las dictaduras más duras del continente es hoy un territorio de oportunidades reales. La República Dominicana no es solo un destino, es un proceso en marcha, y su futuro, lejos de estar escrito, se está construyendo cada día, con memoria, con trabajo y con una identidad que nadie puede silenciar. Por eso el momento de 1976 en el aeropuerto de Santo Domingo no puede entenderse como un acto aislado ni como un simple gesto protocolario. Yo, Fernando Laborda Mansueta, llevaba ya años viviendo en la República Dominicana y seguiría haciéndolo hasta 1988. No observaba la historia desde fuera, la vivía desde dentro, mientras el país aprendía a convivir con la memoria de la dictadura de Rafael Trujillo y con el control político que aún marcaba la etapa de Joaquín Balaguer. Cuando en 1975 murió Francisco Franco en España, yo vivía en la República Dominicana. Aquella noticia no se sintió como un acontecimiento lejano. Se comentó, se analizó y se comparó. Para muchos españoles que residían en el Caribe, la muerte de Franco significó el cierre de una etapa de miedo, emigración y silencio. Para muchos dominicanos significó algo distinto pero igualmente profundo, la confirmación de que incluso las dictaduras más largas terminan cayendo, aunque lo hagan de maneras diferentes. En ese contexto llegó la monarquía parlamentaria española. El rey Juan Carlos I, junto a la reina Sofía, no representaban solo un cambio de forma de Estado en España, era una apuesta clara por la estabilidad, la reconciliación y la democracia. Y ese modelo no se observó únicamente desde Europa. En la República Dominicana, un país que había conocido una dictadura brutal y un largo periodo de control político, la transición española fue seguida con atención. España no solo estaba cambiando para sí misma, estaba mostrando que una salida pacífica era posible. Por eso la visita del rey Juan Carlos I y la reina Sofía a Santo Domingo en 1976 tuvo un significado que iba mucho más allá de la diplomacia. España regresaba simbólicamente al primer territorio de América donde había comenzado su historia, pero lo hacía ya como una nación que había decidido no repetir su pasado autoritario. Y yo estaba allí, no como cronista, sino como parte de esa escena histórica, junto a mi hermana Juana Rosa Laborda Mansueta, vestidos como baturros aragoneses por decisión de nuestro padre, Luis Laborda Arroyo, bajo la lluvia tropical, entregando flores y pronunciando palabras que entonces no comprendíamos del todo. Éramos niños, pero el tiempo convierte los gestos sencillos en símbolos claros. Aquel acto representaba algo más grande. Una España que cerraba una dictadura sin violencia y una República Dominicana que había salido de la suya de forma sangrienta, pero que observaba con atención cómo otro país enfrentaba su propio pasado. Dos caminos distintos hacia un mismo deseo: estabilidad, dignidad y futuro. Viví en la República Dominicana desde 1968 hasta 1988, 20 años completos en los que la historia no se estudiaba, se respiraba. Viví la memoria de Trujillo aún presente, viví el gobierno de Balaguer, viví los silencios heredados y los cambios lentos. Viví cómo el país crecía sin olvidar del todo lo que había sufrido. Y mientras tanto, desde la distancia, viví también la muerte de Franco, el inicio de la monarquía y la transición española, sabiendo que España y la República Dominicana avanzaban en paralelo, mirándose sin decirlo. Cuando regresé a España en 1988,
Ya como adulto, cerré un ciclo vital marcado por el Caribe. Allí cumplí con la patria española a través del servicio militar. Una etapa que incluyó una rotura de pierna en acto de servicio y una recuperación prolongada que alargó mi estancia hasta completar casi 2 años. Ese regreso no fue solo físico, fue el paso definitivo de una vida construida entre 2 historias nacionales. Desde entonces, desde 1988 hasta 2026, he vivido la evolución de España en democracia, con la perspectiva suficiente para comprender ambas realidades. Por eso esta historia puede contarse completa, porque fue vivida primero en la República Dominicana y continuada después en España, porque atraviesa el final de 2 dictaduras y el nacimiento de un nuevo modelo político que sirvió de referencia a ambos lados del Atlántico. Esta narración no es solo un ejercicio histórico ni un recuerdo personal, es el cruce entre la historia oficial y la historia vivida. Es la prueba de que los grandes cambios no solo ocurren en los despachos o en los libros, sino en la vida de quienes los atraviesan sin saberlo. Y cuando hoy miro atrás, entiendo con claridad algo que entonces no podía saber. No estaba observando la historia desde fuera, la estaba viviendo mientras ocurría. Y así termina este viaje. No como termina una historia cerrada, sino como terminan las historias que siguen vivas. Porque la República Dominicana no es solo pasado ni solo presente. Es memoria, es resistencia y es futuro en construcción. España tampoco es solo lo que fue, sino lo que aprendió a no repetir. 2 países distintos, unidos por heridas, por migraciones, por familias mezcladas y por personas reales que atravesaron la historia sin saber que lo estaban haciendo. Esta historia no se cuenta para juzgar, ni para reabrir heridas, ni para buscar culpables eternos. Se cuenta para entender, porque solo entendiendo de dónde venimos se puede valorar de verdad lo que hoy tenemos, y porque detrás de cada fecha, de cada dictadura, de cada transición, hubo personas normales intentando vivir, trabajar, criar hijos y seguir adelante. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Has escuchado algo más que un documental. Has escuchado memoria, has escuchado identidad. Has escuchado una historia que no suele contarse entera, pero que explica por qué la República Dominicana es hoy uno de los países con más energía, más mezcla cultural y más ganas de vivir del Caribe. Y por qué España y el Caribe siguen unidos mucho más allá de los libros. Por eso, si quieres seguir descubriendo historias reales, relatos humanos, memoria, cultura, comida, raíces y vidas que conectan el pasado con el presente, suscríbete a Salud y Recetas Mundiales, porque aquí no solo hablamos de lo que se come, aquí hablamos de lo que somos, de dónde venimos y por qué la historia también se saborea y recuerda algo antes de irte. La historia no siempre se escribe en palacios ni en batallas, muchas veces se escribe en silencio, en familias anónimas y en personas que sin saberlo la vivieron. Nos vemos en la próxima historia. Desde la cocina del mundo hasta la historia que nos marcó, hay sabores que son recuerdos y recuerdos que laten en el corazón. Viajo en el tiempo sin moverme del lugar, un plato en la mesa me vuelve a llevar a voces antiguas, a nombres que pesan, Colón en el viaje, imperios que empiezan, Trujillo y el